Pero bueno, no estoy sola acá. Vamos a habilitar el micro de acá al lado porque estoy acompañada por mi compañero Ramiro, que nos va a venir a hablar sobre ciberseguridad y hackeos. Y tenemos a un invitado especial en el teléfono, que es Matías Camargo, que es experto en ciberseguridad. ¿Cómo va, Caro? ¿Todo bien? Todo lindo, la verdad, qué lindo programa que venimos llevando. Bueno, voy a un poquito introducir el tema para la gente, ya que en las últimas semanas Uruguay vivió una serie de ataques informáticos que afectaron organismos estatales y plataformas educativas, realizando un repaso desde la toma del sitio de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, DINASIA. Esto fue a la altura de marzo de este año, donde se llevó a publicar el teléfono del presidente, Yamandu Orsi, hasta filtraciones que involucran bases de datos de Ceibal y caídas de servicios como la plataforma Gurí y CREA. Los responsables se autodenominan o se agrupan, más o menos, bajo el nombre La Pampa Leaks, y afirman tener acceso a millones de registros y a sistemas internos de variadas instituciones. Estas sustracciones no son solo un titular, exponen datos personales, generan interrupciones de servicios y activan preguntas que todos nos hacemos en la calle. ¿Cómo pasa esto? ¿Quién compra estos datos? ¿Qué riesgos corren los usuarios comunes? Y si Uruguay está realmente preparado para defenderse de este tipo de vulneraciones. Me parece que la respuesta es no. Ahora nos va a comentar nuestra voz de confianza y ya le doy la bienvenida. Matías Camargo, experto en ciberseguridad. Bienvenido a Punto de Órbita y gracias por estos minutos. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Gracias a ustedes. Bien. Bien. Se me escucha bien. Perfecto. Primero, para iniciar y comprender esta cuestión, cuando se dice hackearon una página o robaron información de una base de datos, ¿qué implica para un organismo, en este caso del Estado, que suceda algo como esto? O sea, que realmente se vea vulnerada su seguridad y accedan a información que ellos mantienen reservada. Bien, interesante que acotaste la pregunta a organismos del Estado. Bien, porque nada, para un organismo del Estado que se vulnere todo esto, definitivamente es algo negativo, ¿tá? A nivel imagen, a nivel prestigio, a nivel confianza, ¿verdad? Porque acá hay mucho en juego en cuanto a la confianza del ciudadano en el gobierno. Entonces, que sucedan estas cosas definitivamente es una imagen negativa para el país y para cada uno de nosotros, de los ciudadanos, en confiar en estas instituciones. ¿Y cómo son aquellos que se encuentran detrás de los ataques como estos, no? O sea, ¿puede ser una persona sola o cómo funciona de este estilo? Bien, es también interesante. Hay muchas formas de que operan estos grupos. Este en particular, como bien Ramiro comentaba, que se agrupan bajo un nombre. Bien, eso es una particularidad de este tipo de personas. Hay otras particularidades, otros grupos que son más delictivos o tienen fines más específicos, que es ir a robar datos, venderlos, otros que tienen intenciones más políticas o lo que sea. Esto y tienen distintas formas de agruparse y de operar. Como bien decías, que estos se juntan bajo un nombre y por definición cae más en lo que es un grupo hacktivista, ¿verdad? Porque no están con un objetivo específico en lo que es una ganancia financiera detrás de todo esto, no están con un objetivo de hacer una reputación en algún punto en particular o con alguna persona en particular. Bien, entonces es como que es una operación bastante descentralizada y bueno, y entra dentro de la definición de lo que sería el hacktivismo. ¿Quiénes son los hacktivistas? Bueno, en este caso vamos a basarnos en los hechos, ¿verdad? Después capaz que damos lugar a las opiniones. Pero en este caso ellos tienen su eslogan que es bastante similar a lo que era Wikileaks. No sé si por ahí sí. Lo recuerdan, no están familiarizados. Ahí está. El tema es que Wikileaks tiene la misma forma de trabajar, por así decirlo, pero a nivel mundial. Bueno, la Pampa Leaks está bastante focalizado en nuestra región, ¿verdad? Hablamos particularmente, se dice que son integrantes de Argentina y Uruguay. Claro, por ejemplo, sumando a eso, digo, La Pampa hace referencia a la provincia de Argentina, y si bien ahora, como comentás, al ser hacktivistas, se mueven por ahí como mártires de una ideología o en causa de algo que ellos defiendan. Bueno. Y también digo,
vienen hace tiempo. Desde marzo, por ejemplo, que ya tenían este ingreso a como es Dinasia, y después, o sea, ahora de vuelta en actividad en septiembre, octubre. Sí, y te diría que desde antes y durante. O sea, en el 2024 también tenemos evidencias, el tema del presidente, fotos, bueno, el tema de Paysandú. Hay varias cosas que por ahí no estaban bien claras, pero hoy en día ellos están tomando responsabilidad sobre ciertos ataques anteriores incluso. Y justamente cuando digo ellos, y que es lo que estaba comentando un poco en esto del hacktivismo y un poco cómo funcionaba Wikileaks, etcétera, no necesariamente es la persona quien está detrás del teclado, la persona que realmente realiza este ataque o la filtración o logra hacerse de la información. Muchas veces estos grupos reciben colaboraciones o las intercambian. Yo tengo esta información, vos tenés esa otra, te la cambio. Un trueque, por así decirlo, venta de información, pero no la venta final, sino que a veces es ventas intermediarias, negociaciones intermediarias dentro del proceso para después obtener el resultado final. A lo que quiero decir en otras palabras es, no necesariamente haya sido los 2 o 3 siempre los mismos los que irrumpieron en los sistemas que mencionaste. Pudo haber sido distintas personas que en realidad todos colaboraron bajo la causa de la Pampa Leaks, que un poco su eslogan es bueno, como no se aplica buena seguridad, vamos a filtrar la información. Claro. Medio así es como ellos se manifiestan. ¿Cómo logra alguien entrar a una web del Estado? En el caso de Uruguay, ¿realmente tiene sistemas vulnerables o simplemente por ahí es más común de lo que pasa? Bueno, en realidad ahí estaba, justo antes de entrar, se estaba contestando sola ¿cómo es? Por la compañera que decía que no estábamos preparados. En realidad, a ver, no conocemos, que eso también, por eso decía, el lugar para las opiniones, no conocemos hasta ahora un detalle técnico, por lo menos no se ha hecho público, un detalle técnico de cómo han sido estos distintos ataques. Bien, por ahí tenemos otros grupos más grandes o más mundiales, de una índole con mayor alcance, digamos, que ellos sí se sabe cómo operan, cómo trabajan, el tipo de malware o el tipo de virus o los distintos objetos que utilizan para ir ganando esta información, que puede empezar en un phishing hace un año atrás, ¿verdad? Claro. Y un año después de un montón de mini victorias, termina robando la información. Esto no es un clic derecho a exportar base de datos, no es tan así. Hay todo un proceso por detrás, que como decía, en muchos casos se conoce, se sabe, se estudia y se protege antes. Ahora no tenemos un panorama claro de cómo han sido estas filtraciones, que eso es un poco lo que yo decía en lugar a las opiniones, que hace un poco dudoso todo, ¿no? O sea, cómo realmente se fue, cómo realmente se accedió a tantos distintos sitios, distintos lugares, hablando técnicamente, distinta tecnología detrás, distintas fuentes. Lo pongo en tela de juicio porque es muy común, y acá es un poco lo que quería transmitir, es muy común la venta de credenciales. Es muy común que en foros de la dark web se vendan credenciales, que no necesariamente son la base de datos entera, no necesariamente son las credenciales del dueño del sitio, del todopoderoso de una institución. No, capaz que es las credenciales de alguien que tiene muchos menos permisos o, de alguien que trabaja en la institución pero no tiene un cargo o una responsabilidad tal. El tema es, como te decía, ese es la primera victoria, el primer win. Acceder a el computador de la persona de marketing. Capaz que estoy lejísimo de la base de datos de usuario, pero estoy adentro de la red. Claro. Y así voy, y así sigo. Y eso se puede acceder con phishing. Y hay muchos otros organismos, otros grupos más pequeños que operan a otra escala o que son... Esto es muy similar a cualquier otra organización criminal, narcotráfico, lo que sea, ¿verdad? Tenemos distintos actores que operan a distintos niveles. Hay otros grupos que se dedican solamente a robar credenciales, porque después las venden. Y capaz que esta gente tiene una base de datos enorme de credenciales. Y por ahí la fuga la hacen bastante sigilosa. Claro. Hablando de esto que me estás hablando, ¿no? Sí. Si se obtienen datos de miles de uruguayos, ¿no? Como nombres, cédulas, direcciones, ¿cuál es el objetivo realmente de eso, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque puede ser
se me ocurre por extorsiones, seguimiento de rutina, pero yo a veces pienso que una cosa es sacarle la información a, no sé, a Google, claro. Pero pensando en Uruguay, que es un pueblo chico que no tiene tanto poder realmente para el exterior en algunas cosas, ¿qué es lo que se llega y qué es lo que se gana con esto, no? Bien, es ahí la pregunta clave e interesantísima que estaría bueno que varios nos hiciéramos, justamente, ¿qué es el objetivo detrás? ¿Por qué lo hago así retórica esta pregunta? Porque es una de las opiniones que yo comentaba al principio de que estaría bueno conversarla. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el sentido de atacar porque no están atacando al gobierno, no están atacando a fulano de tal, están publicando la información del pueblo, de la gente, que después podemos entrar en otros detalles si en realidad esa información ya no está publicada por otros lados de forma consciente por el usuario, por así decirlo, pero más allá de eso, de lo que puedan hacer con esa información, uno, la están atacando al pueblo. Y dos, y bueno, sí, yo con esa información yo no quiero andar dando ideas acá, claro. Pero si yo tengo información detallada de vos, yo la puedo usar en tu contra. O simplemente si tengo información masiva, o bueno, si yo sé que vos... No quiero dar muchas ideas, pero digo, si uno conoce detalles del otro, los puede usar en su contra. Claro, sí. Y un poco la idea es eso, pero como te digo, eso es genial y a mí me hace sentido si vos lo vendés. Porque yo, después, malintencionado, quiero usar esa información contra ti y la voy a comprar. El tema es que esta gente no la está vendiendo. La está simplemente mostrando. Entonces, es ahí a donde está interesante la pregunta de ¿para qué es esto? Claro, es medio como demostrar poder y decir puedo hacerlo y bueno, está. Claro, es como eso, amagar. Tengo esto, lo conseguí, mirá, como si fuera a ganar estatus, capaz, en esto, en el ambiente hacker o en el ambiente de ingresar a base de datos, pero entiendo que después hay otra corriente totalmente que sí hace venta de esto. Ahora también pregunto, ¿no? Digo, ¿quién compra esto? O sea, ¿son empresas puntuales? ¿Son organizaciones? Entiendo que venía esto de los trueques también. Sí, es trueque, digo, es comercio en la famosa dark web. ¿Quién lo compra? Y bueno, definitivamente es como todo. Hay veces que también ahí viene un poco de historia de por qué se han disuelto grandes y pocos. Antes habían grandes y pocos grupos criminales y ahora hay muchos y pequeños. Claro. Y eso ha sido porque se han desarmado estos grandes. Y estos grandes se han desarmado por gente infiltrada. Policía, distintas operaciones, etcétera. ¿Por qué cuento esto? ¿Quiénes compran? Y bueno, hay veces que se compra para proteger la información, para que no la compre otro, ¿tá? Eso a veces sucede. Y si no, después la mayoría de los casos es, no sé, lo puede comprar la competencia, lo puede comprar, y la mayoría después termina siendo gente con malas intenciones, esa es la realidad. Pero hay algunas excepciones de casos que se ha comprado para silenciar, por así decirlo. Cuando sucede algo como esto, ¿no? Hablando de lo que es el control de daños, ¿cuál es el control de daños que se realiza? Y digo, mismo esto es como que no hay, cuando se trata de ciberseguridad y bueno, ataques cibernéticos, como que no hay una frontera que lo delimite. Entonces, al ser incluso ataques desde el exterior, ¿cómo se investigan cuestiones como esta? Bueno, ahí entramos en otro panorama que incluso se viene trabajando desde hace muchos años a nivel gobierno, a nivel estatal. Han habido grandes avances, lo que ha sido desde la creación del CERTUI, antiguamente el CECIR, como se lo conoce hoy, hasta la creación de una ley, un marco regulatorio, bueno, la creación de distintas áreas a las cuales responder, lo que sería científica, lo que sería ciberdelitos, lo que sería el área de inteligencia, bueno, el CERT. Hay distintos impulsos que se han venido creando en los últimos años. Bien. Según tu opinión, ¿cuáles son los errores que permiten que un hacker o un grupo de hackers realmente entre? O sea, se trata de... Uno piensa, capaz, se trata de contraseñas o, digo, sistemas de seguridad desactualizados o mismo falta de controles. ¿Cuáles son las ventanas por ahí que las organizaciones le permiten a estas agrupaciones hacerse con esta información? Todo eso que mencionás.
acordate de las micro, ¿cómo es? Las mini victorias. Claro. Tener una credencial de alguien que por ahí no importa, porque ya estando desde adentro ya puedo buscar si hay un sistema desactualizado, que es lo que dijiste, pero interno. Bien, entonces como hemos escuchado que hay veces que se han vulnerado sistemas internos y uno se pregunta, ¿y cómo llegaron a vulnerar el sistema que no tiene conexión con internet, que no está expuesto al mundo? Lo vulneraron desde adentro. ¿Cómo se llegó? Bueno, hubo algún paso previo, sin duda, que puede involucrar una contraseña, puede involucrar otro sistema desactualizado, y lamentablemente seguimos viendo a veces también, hay que decir las cosas como son, lo que es la mala praxis de nuestra labor profesional. Lamentablemente seguimos encontrando a veces configuraciones que vienen por defecto, que vienen con el prospecto de fábrica. Y bueno, y una vez leyendo el manual, ya si lo compré, lo puse y le di siguiente, lo instalé, quedó como lo compré, quedó como lo instalé. Y eso significa que quedó como cualquier otro humano lo trae. Básicamente, si no le cambié ni el usuario, ni la contraseña, ni la configuración, ni le puse un permiso adicional, el famoso segundo factor, esas cosas se siguen viendo y bueno, está obviamente que los atacantes toman provecho de eso. Pensando en también como para una imagen más positiva y para que el panorama no sea fatalista. Uno como persona normal, que capaz que no sabe mucho de computadoras, se dice pongo la misma contraseña a todo, o el 1, 2, 3, 4 y esas cosas así. ¿Qué posibilidad tiene uno como para prevenir estas situaciones o ayudar a que no sea tan fácil de que te hackeen y te saquen todo? Bueno, es complicadísima esa pregunta. Te maté, perdón. Es que la viene haciendo mucha gente y tiene muchos tipos de respuestas. O sea, una respuesta básica y directa es educación. Claro. Educación junto con concientización. El tema es que ahí podemos entrar en muchas ramas, sí, pero mira, mi abuelita, y sí. Y después, y al nene de 5 años, como de 6 años, que pasa todo el día en el celular, ¿cómo le explico qué? Claro. Entonces, bueno, el tema generacional, el tema sociocultural, todo eso afecta, es un desafío que lo estamos teniendo hoy en día. De hecho, se está elaborando un plan nacional de seguridad pública en donde se están trabajando, entre otras cosas, el tema de ciberdelitos, justamente cómo poder, como sociedad, estar mejor preparados ante estas situaciones. Pero es una respuesta bastante amplia y en pocas palabras sí, la respuesta es educación y nosotros de 20 a 50 años somos los responsables de los menores y los mayores. Bien, los que son nativos pero no tienen el conocimiento del peligro, la generación nativa digital pero no tiene conocimiento del peligro hoy en día todavía, hasta los... Quiero decirte, no soy experto en el área, pero te diría que hasta los 13, 14, 15 años capaz que no son muy conscientes de los peligros que pueden estar expuestos al navegar en Internet. Y luego también somos responsables de la tercera edad, de los adultos, de los mayores, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros pares, que bueno, que eso también depende de nosotros. Y cómo estas instancias, comunicación en universidades, habría... difusión, tomarse un poquito el cuidado. Lo hablábamos la otra vuelta, Ramiro, la otra vez que estuve en la radio, sí. El tema de Temu, ¿verdad? Socialmente también hoy en día, esto que me decís, ay, ¿cómo nos podemos preparar? Y ahora vemos todo como que, uy, qué horrible, como sociedad, ¿verdad? Como ciudadano, mirá, y tienen mi información, que yo esto y lo otro, pero ¿y cuántos de nosotros en realidad ya dimos esa información? No sabemos quién tampoco, y encima la dimos con un clic en el botón que dice aceptar términos y condiciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de nosotros se han descargado aplicaciones que les piden un montón de permisos? El otro día, ayer, fui a comer una hamburguesa y me dijeron que si me quería hacer socio o no sé qué, que sumaba puntos, que cada tantos puntos me ganaba una papa frita y en dirección, mail, cédula, nombre y celular. ¿Entendés? ¿Y cuántos de nosotros ya vimos eso? Pero claro... ahora como le pasó al Estado nos queda más fácil señalar con el dedo y darle la responsabilidad a otros, pero nosotros somos gran responsables también de esto, y hoy en día esto es un poco esa consecuencia, porque hoy empezaste con la pregunta que yo te dije gracias, o sea, viene enmarcado al Estado. Hay otras instituciones privadas que no tienen la obligación que tienen los entes públicos de reportar cada incidente.
Y si tienen la obligación, no tienen a la prensa tan de cerca como lo es un ente público. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no podemos no podemos señalar solo al Estado. Esto pasa en muchas empresas, en muchas organizaciones privadas y públicas, y además no solo pasa en Uruguay. Esto pasa, Brasil acaba de tener hace un mes el robo más grande económico a través de, ¿y cómo fue que se dio? Un empleado se sentó en un restaurante a tomar un café y le vendió las contraseñas, creo que fue por 50.000 reales, era la noticia. Le vendió las credenciales en un restaurante tomando un café a un ciberdelincuente, y este banco sufrió las pérdidas más grandes de la historia de Brasil. Nada, increíble. Entonces, sí. No podemos ni mirar, perdóname, Ramiro, no podemos ni tampoco quedarnos en estas noticias nacionales de, el Estado, a uno, a otro, a fulano, a mengano. Sí, hay alguien que lo está haciendo. ¿Son los únicos? No. Sucede en cualquier otro aspecto, y de hecho le puede pasar a cualquier persona y aún no se ha dado cuenta, ¿verdad? Porque en esto que decimos de las configuraciones por defecto, qué horrible. En el Estado dejan las configuraciones por defecto. Y nosotros como ciudadanos, a nuestras camaritas de las casas que un montón de personas se bajaron, ¿le configuraron algo? ¿Le cambiaron algo? Claro. ¿Entendés? Pongo esos ejemplos como lo que conversamos la otra vez. Exacto. Bueno, Matías, esto es un tema que estoy seguro que podríamos hablar largo y tendido, y obviamente en el futuro esperemos volver a conversar sobre estos temas de ciberseguridad que son súper interesantes. Te agradezco por estos minutos en Punto de Órbita y por aclararnos todo este tema. Bueno, Ramiro, dale, gracias a vos y nada, a las órdenes. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos ahora con una tandita. ¿Tenemos un tema, puede ser? Sí, tenemos una cancioncita más, siguiendo con esta temática de los 80. Tenemos una canción de Motley Crue que se llama Same Old Situation. Creo que es una de mis canciones favoritas de esta banda. Y bueno, disfruten.